Muy buenas tardes a nuestra querida afiliación APSINA. Es un gusto, como siempre, estar en este programa, asesoría a su alcance y darles a ustedes la posibilidad de tener una capacitación en temas que son fundamentales para nosotros, los trabajadores de la educación. Y bueno, hoy tenemos un tema muy importante, precisamente porque en los últimos días hemos tenido muchísimas consultas y ya nuestro invitado nos va a hablar sobre esto, y el tema fundamental es todo sobre el proceso de cobro administrativo por sumas giradas de más. Y para eso tenemos a nuestro compañero Marco Moya Gómez, quien es asistente legal de APSE. Gracias, tardes, Marco. Buenas tardes. Muy buenas tardes, querida afiliación APSINA. Efectivamente, últimamente se están dando muchos procesos de cobros administrativos, tanto por sumas giradas de más de años anteriores, como por lo del tema del hackeo que recientemente se comenzaron a notificar. Gracias, Marco. Yo creo, Marco, que no hay momento más estresante que cuando a uno le llega un correo de sumas giradas de más. Efectivamente, bueno, esto es de todos los años, de todos los meses, por diversos errores administrativos, que se dan muchas sumas giradas de más. Y es que a veces no estamos atentos a la revisión del correo. ¿Qué cosas tenemos que poner atención? ¿Cuál es nuestra alerta, Marco, para cuando revisamos los correos? ¿Cuál es el asunto que tenemos que estar atentos? Muy importante siempre estar revisando el correo electrónico en la bandeja de entrada, ¿verdad? Porque le notifican de un correo que indica notificaciones UPCA, UPCA, así es como viene notificado. O también estar muy atentos a sus coletillas salariales quincenalmente o salarios extraordinarios que se puedan dar, porque lamentablemente ahí es donde se ven muchos procesos de sumas giradas de más. Muy bien, entonces UPCA, estar atentos porque ese es el correo que ninguno de nosotros quiere recibir. Claro, porque es muy importante que recordemos que tenemos 15 días hábiles para manifestarnos. Claro. Si en su momento no vemos ese correo y pasan los 15 días hábiles, lamentablemente pueden comenzar a rebajar de nómina sin una previa revisión, ¿verdad? Claro. Si yo soy trabajadora de la educación y quiero estar preparada por si acaso, porque muchos de nosotros, de ahí a veces cuando revisamos la coletilla tal vez no somos tan cuidadosos. Entonces, ¿podríamos hacerte la consulta? Claro que sí, pueden enviar un correo a legal.marco@apse.cr o legal@apse.cr y se le puede solicitar a la unidad de cobros administrativos un estudio por supuestas sumas giradas de más. Digo supuestas porque hasta que no se haga la revisión correspondiente no sabemos si realmente se adeudan o no. Vamos a ir entendiendo un poco sobre este tema y vamos a ir a una primera pregunta porque este programa precisamente nos permite formarnos e informarnos para que nosotros no tengamos este tipo de dificultades. Y como puedo estar preparada y entendiendo mucho mejor, entonces puedo llegar más fácilmente. Contanos, Marco, ¿cómo se origina un cobro administrativo? Adelante, Marco. Bueno, en este caso, bueno, hay diferentes tipos de inconsistencias tales como, bueno, digitación tardía de acciones de personal, tanto en el sistema de información gerencial de recursos humanos, que recordemos que ese es el sistema informático que venía desde el año 2002 hasta marzo del año 2014, así como en el sistema de Integra 2, que rige desde abril del año 2014 a la fecha. Marco, tengo una pregunta ahí. ¿A uno le pueden cobrar sumas giradas de más desde cuándo? Bueno, hasta donde tenemos conocimiento, hemos visto tales expedientes desde el año 2003 que vienen notificando, ya que vienen diversos errores. Como es una planilla tan extensa, ¿verdad? Puede ser de que algún funcionario lo hayan sobregirado por un tema de un cese, una disminución de elecciones o de ausencias que hasta ahora se están llevando a cabo. Muy bien, muy bien. Volvamos a ese tema del cobro administrativo. Ok, acá también se dan muchos problemas como lo que estábamos hablando en reportes de cuadros de personal que generan disminución de matrícula, por consiguiente disminución de elecciones, que este tema sí es bueno hablarlo. Vamos a ver, recordemos que todos los docentes
vienen o empiezan principio de año con la cantidad de lecciones que traían del curso lectivo anterior. Claro, con una matrícula estimada. Exactamente. Si algún funcionario viene con 40 lecciones, un ejemplo, y por ende desde febrero le indica al director o directora que tiene que elaborar con esas 40 lecciones, pero a final de febrero, cuando envían los cuadros de personal, se dan cuenta de que no le correspondía 40 lecciones, sino 32, a la hora que, en este caso, que el MEP digita la acción de personal, va a indicar de que esa persona le corresponde las 32 lecciones a partir del 1 de febrero. Pero esa persona lo hicieron laborar con las 40 todo el mes de febrero. Entonces, muy importante, si sucede esto, que se soliciten una certificación firmada y sellada por el director, asesor supervisor, haciendo constar de que elaboraron esas 40 lecciones, que venga con fecha de vigencia, porque eso va a traer un cobro administrativo. Y en base a esa certificación podemos presentarla como una prueba de descargo para anular el cobro de ese mes. Muchísimas gracias. ¿Y hay otros casos ahí? Sí, por consiguiente también, incapacidades que no se aplicaron y diversos errores administrativos. Como un ejemplo, lo que pasó en julio del año 2023. Acá el Ministerio de Hacienda viene y algún funcionario tenía algún reclamo administrativo o amparo de legalidad, por poner un ejemplo, de carrera profesional. Como son de periodos fiscales vencidos, esos dineros se tenían que pagar vía resolución administrativa, por ser periodos fiscales vencidos. Hubo un error de Hacienda, se mandaron a pagar en una quincena normal, o sea, en la primer quincena de julio. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando sucede eso, la unidad de cobros administrativos llega e indica, usted me tiene que hacer la devolución de dicho dinero, por cuanto le mandaron a pagar eso por la vía ordinaria y le correspondía vía resolución administrativa. Al ser dos partidas presupuestarias diferentes, entonces aquí se tenía que hacer la devolución y después ya se lo mandan a pagar correctamente vía resolución administrativa. Unos cuantos añillos después, probablemente. Unos cuantos añillos después. Y eso da mucha cólera, Marco, a uno como trabajador. Claro, porque ese dinero les corresponde, efectivamente. Claro. Muchos funcionarios utilizaron ese dinero pensando que les correspondía. Lo que menos imaginaron fue que por ese error de Hacienda no les correspondía de esa forma. Por supuesto. ¿Qué tipos de rubros forman parte de un cobro administrativo? Bueno, en este caso, por la parte docente, tenemos disminución de lecciones interinas, supresión de recargo de funciones, ceses de nombramientos, supresión de puntos de carrera profesional o anualidades. En este caso es muy importante de que siempre va a traer un debido proceso para poder quitar puntos de carrera profesional o anualidades. Tal vez se le dio un excelente de más o le reconocieron un título de aprovechamiento o participación que no correspondía, por ende primero viene el debido proceso, pero a la hora que le quitan ese puntaje va a traer una suma girada de más, ¿verdad? También tenemos permisos sin goces de salario, ascensos o descensos interinos, licencia para cuidados de familiares en fase terminal, licencias sin goce de salario, ausencias tanto justificadas como injustificadas, suspensión temporal sin goce de salario, desestimas de nombramientos e incapacidades. Muy bien, son muchísimos los rubros que están ahí incorporados. Por el tema docente, ¿verdad? La parte administrativa también hay diferentes conceptos que se podrían dar, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Y cuáles son los componentes de un expediente de cobros? Claro. En este caso, tenemos la notificación enviada al correo institucional del MEP, que es el medio oficial de comunicación, ¿verdad? Viene el reporte de cuenta de las supuestas sumas giradas de más, acciones de personal, histórico de pagos, tanto del CRH como Integra. Muy importante indicar de que cada suma girada de más viene por la tramitología de alguna acción de personal. Muy bien. Eso es importantísimo porque esa revisión, ¿verdad?, de las acciones de personal para nosotros debe ser un hábito, ¿verdad? Claro que sí. ¿Por qué no se cobran las ausencias justificadas e injustificadas en el periodo que corresponde? Ok, en este caso corresponde, las ausencias que fueron tramitadas del año 2002 a marzo del año 2014, lamentablemente esas acciones de personal tramitadas en el CRH, en el Sistema de Información Gerencial de Recursos Humanos, no tenía la posibilidad de rebajarse de nómina, solamente mediante un cobro administrativo. Entonces, ahora pasa mucho de que nos indican, mire, es que me llegó un cobro de ausencias de esos años. Lamentablemente, como les indico, no se rebajaron de nómina,
en este momento, si alguna persona tiene una ausencia justificada o injustificada en el sistema Integra 2, efectivamente ya sí se le puede aplicar en la quincena siguiente. Ah, muy bien. ¿En cuáles casos se pueden presentar pruebas de descargo? Bueno, en este caso, en casos de que exista una acción de personal que presente una inconsistencia, como lo indicaba, como disminuciones de elecciones interinas, ceses de interinidad, supresión de recargos de funciones o ausencias. Siempre esas certificaciones que vengan firmadas y selladas por el director, asesor supervisor, que vengan con fecha de rige, fecha de vence, cuántas elecciones laboraron o qué tipo de recargo laboraron, qué porcentaje, para poderlo presentar a la unidad de cobros administrativos. Muy bien. ¿Cómo podemos lograr un arreglo de pago? Bueno, en este caso se pueden comunicar con nosotros, ¿verdad? Si después de la revisión correspondiente por parte del funcionario de APSE se observa que efectivamente las sumas giradas de más corresponden, se puede solicitar un arreglo de pago en base al monto total adeudado, solicitando la mayor cantidad de tractos quincenales para cancelar la deuda, así como cancelar el monto líquido mediante depósitos bancarios, a lo cual se aplicaría las deducciones de las cargas sociales. Que es muy importante, no es que si cancelo mediante depósito bancario me van a aplicar un rebajo o un descuento, como se ha dicho, no. Es porque aplican las deducciones de las cargas sociales. Eso se puede hacer mediante un depósito o se puede ir haciendo depósitos mensuales a las únicas cuentas del Estado que en su momento la unidad de cobros administrativos notifica para que estén haciendo los depósitos mensualmente. Vea, Marco, probablemente usted lo sabe muy bien porque tiene muchísimos años de experiencia en esto, pero yo como docente, como trabajadora de la educación, le puedo decir que cuando a uno le llega un correo de cobro administrativo, de sumas giradas de más, uno se asusta mucho, se preocupa muchísimo porque a veces no sabemos, no controlamos las acciones de personal, no sabemos de dónde viene la deducción. Es tan técnico, Marco, lo que nos están solicitando, que muchas veces es un campo muy desconocido para nosotros. Y es en ese momento cuando nosotros le decimos, pero está Marco con nosotros, ¿verdad? Que es el que nos va a ayudar. ¿Qué debemos hacer y cuáles cosas tenemos que tener en cuenta cuando nos notifican de un cobro administrativo? Bueno, lo más importante acá, como indicábamos anteriormente, estar muy pendientes de lo que es el correo electrónico del MEP, de esa notificación UPCA, que es lo más importante, ¿verdad? En este sentido, también en el momento que los notifican, tenemos 15 días hábiles para manifestarnos, por ende nos envían la copia del expediente, que se indique su número de teléfono para poder corroborarlo y comenzar a hacer la revisión del caso. Con muchísimo gusto, en su momento se le indica del por qué las sumas giradas de más, si existe posibilidades de presentar alguna prueba de descargo, muy importante. También qué tipo de conciliación se puede llevar, como lo indicábamos, sea por rebajo de nómina o sea mediante depósitos bancarios. Como ejemplo, hace poquito, tuvimos el caso de una funcionaria que ella lamentablemente no había visto la notificación del expediente de cobro, ya le estaban tramitando deducciones quincenales. A la hora que se comunica con mi persona, comenzamos a revisar el expediente, podemos corroborar de que se puede presentar una prueba de descargo. Así se le indicó a ella, ella solicitó al director del centro educativo que le certificara, me la envió, a pesar de que a la persona ya le estaban rebajando, pudimos presentar esa prueba de descargo, la unidad de cobros administrativos efectivamente se dio cuenta que había un error, llegaron, pararon el cobro, y le indicaron de que efectivamente ya no adeudaba dicha suma, por ende, en este momento no le están haciendo ya ninguna deducción, que es lo más importante, ¿verdad? Claro. Y el susto tal vez más grande, Marco, además de cuando recibimos un correo, es cuando a nosotros nos llega el corte en el salario y no sabemos por qué. Claro, exactamente, muy importante, porque como lo hablábamos, a la hora que les envían la notificación, si no observaron dicho expediente, les van a tramitar las deducciones de nómina. Claro, ahí es donde se dan cuenta del porqué ahora de esa deducción. Claro, porque, perdón Marco, no estábamos preparados para asumir en esa quincena una deducción y a veces las deducciones son grandísimas. Efectivamente, también como un ejemplo ahora hay muchos funcionarios que llegan y se comunican con nosotros y nos indican que solicitaron una certificación de no deudas, tal vez porque querían saber si tenían alguna deuda o porque necesitaban solicitar un permiso sin goce de salario.
Tal vez la solicitaron en diciembre de este año que acaba de pasar, del año 2023, y ahorita en mayo les acaban de notificar que adeudan unos dineros del año 2022. ¿Que por qué? Si en su momento habían solicitado la certificación, porque ahora les dicen que adeudan. Bueno, a finales de febrero de este año 2024, el Ministerio de Hacienda envió las planillas con los funcionarios sobregirados por lo del tema del hackeo del año 2022. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, recordemos que cuando llega lo del tema del hackeo, no había sistema para poder cancelar lo correspondiente a el mes de abril de dicho año. ¿Dónde sucede eso? El Ministerio de Hacienda llega e indica, bueno, cancéleles a los docentes el salario con el espejo de la segunda quincena de marzo para poder cancelarles. Si en la segunda quincena de marzo algún docente o administrativo le mandaron a pagar algún retroactivo que le adeudaban, en la segunda quincena de abril se lo duplicaron. Claro. Ese es el pequeño gran detalle. También tenemos como ejemplo que en las fechas 30 de mayo del año 2022 y 9 de junio del año 2022, a muchos funcionarios les mandaron a pagar planillas extraordinarias. Donde les mandan a pagar esas planillas extraordinarias, dijeron, sí, me mandaron a pagar porque me adeudan, pero después, cuando ya el sistema Integra 2 estaba habilitado, le volvieron a digitar la acción de personal y le mandaron a pagar todo lo que ya le habían mandado a pagar retroactivo. Por ende, ahora le trae otra suma girada más. Muchísimas gracias, Marco. Y bueno, yo quiero hacer público un agradecimiento a nivel personal y a nivel de los compañeros y compañeras a lo largo del país, afiliados de la APSE, porque por donde uno va le dicen saludos a Marco, agradecerle a Marco y al departamento legal por su apoyo. Y es que como esto nos asusta tanto, ¿verdad? Porque imagínate que afecta nuestra economía directamente, siempre me hablan de la gentileza y la rapidez y la eficiencia con la que trabajas con ellos, porque trabajas contratiempo, ¿verdad? Claro. Y pues en este programa quiero agradecerte mucho ese trabajo, esa atención que le das a nuestra afiliación. Y bueno, agradecerte también que hayas estado aquí en el programa con nosotros y estas explicaciones que son tan importantes para asesorar a nuestra gente en estos procesos que nos generan mucho estrés y que necesitamos estar muy bien informados. No, con muchísimo gusto, yo estoy para servirles, como les indicaba, en cualquier procedimiento de cobro administrativo, con muchísimo gusto nos envían el expediente y se les va a atender de la mejor manera, e indicándoles siempre, como siempre les digo, no dando falsas expectativas, porque lo peor es dar una falsa expectativa. Si realmente el funcionario adeuda, lo mejor es conciliar un arreglo de pago, no indicarles algo que no es, porque últimamente ha pasado mucho de que tal vez buscan un asesoramiento por fuera y les indican cosas que no es, o pagan dineros por un asesoramiento que al fin y al cabo no les va a llevar a nada. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido también. Para eso estamos aquí. Efectivamente. Para eso está nuestro departamento legal, ¿verdad? Muchísimas gracias, Marco. Nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde.